Como he comentado, iniciamos la sesión con la conferencia inaugural y tenemos el placer de contar con una personalidad en el ámbito jurídico como es don César Tolosa Triviño, que es magistrado del Tribunal Constitucional. Me cabe el gusto de presentarle porque llevamos muchos años trabajando conjuntamente desde distintas experiencias a lo largo de todo el territorio español. Don César Tolosa, os va a encantar su conferencia, seguro. Como he dicho, es magistrado del Tribunal Constitucional, cuenta con una amplia trayectoria profesional, ha sido magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese mismo órgano judicial. Desde el 2004 fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia, como he dicho, de Cantabria, en el cargo que permaneció hasta su nombramiento en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde estuvo también como magistrado. Como he comentado, en el 2020 fue elegido presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y en enero del 2023 es magistrado del Tribunal Constitucional. Tiene una dilatada experiencia docente, colabora tanto con la Escuela Práctica Jurídica como con la Facultad de Derecho de distintas universidades. Ha sido profesor de máster y de diversos cursos de formación, autor de numerosos trabajos científicos y autor también de numerosas publicaciones jurídicas y artículos doctrinales, y ha colaborado activamente en proyectos de cooperación judicial internacional. Es un gusto contar con él y entendimos que es crucial iniciar esta jornada con los problemas a los que se enfrentan los pacientes oncológicos, y qué mejor que una personalidad como don César Tolosa. Tiene la palabra. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Es para mí una vez más un placer poderme sentar en este salón de actos del Consejo General de Enfermería. Efectivamente, como ha dicho Pilar, yo creo que no llevo la cuenta, pero creo que hace más de 20 años que llevo colaborando con el Consejo General de Enfermería y, por tanto, me siento prácticamente como si estuviera en mi casa. Mi agradecimiento, lógicamente, a Pilar por contar siempre conmigo, aunque también tengo que decir que en ocasiones me pone en ciertos aprietos, porque ustedes comprenderán que para un magistrado encontrarse en este momento aquí hablando de los problemas jurídicos del cáncer supone un auténtico reto. Yo estoy convencido que muchos de ustedes, cuando vieron el programa, dijeron: ¿y este hombre qué pinta aquí? Bueno, pues vamos a tratar de justificar qué pinta aquí este hombre, haciendo algunas reflexiones que yo creo que son interesantes en virtud de lo que también se ha dicho a la inauguración de las jornadas. Mi agradecimiento, como no, al secretario general del Consejo, a Diego Ayuso, y mi enorme felicitación por haber conseguido, yo creo que un hito histórico para la enfermería española, como es la presidencia del CIE. Muchas gracias. Y mi agradecimiento, lógicamente, a todas las personas que están aquí, también a la empresa que patrocina y que nos permite reunirnos en este momento a todos nosotros. Voy a tratar de afrontar la cuestión referente a cuáles son los problemas que se derivan, lógicamente, de la enfermedad del cáncer, no desde la perspectiva médico-sanitaria, sino desde una perspectiva más jurídica. Se ha afirmado aquí, en la inauguración, que efectivamente el problema del paciente oncológico es la supervivencia, pero también se ha afirmado que la supervivencia conlleva o da lugar a la existencia de una serie de efectos directos e indirectos en la calidad de vida de los pacientes, y esos efectos que hacen referencia a su reincorporación a la vida ordinaria, a la vida normal, a la vida laboral, a la vida del consumo, etcétera, etcétera, son aspectos que tienen que ver, queramos o no, con cuestiones de naturaleza claramente jurídica. Lo cierto y lo evidente es que tenemos que empezar partiendo de una realidad que todos ustedes conocen suficientemente, y es que en la actualidad estamos asistiendo a un fenómeno en virtud del cual se está produciendo un incremento exponencial
de los supuestos en los que se produce la enfermedad del cáncer. Por tanto, el cáncer es cada día más un problema sanitario grave. Cada día contamos con, desgraciadamente, más enfermos que padecen la enfermedad, probablemente motivado por razones de longevidad, pero también por razones de naturaleza medioambiental y por otra serie de factores que influyen claramente en la calidad de vida de nuestras sociedades más desarrolladas, pero que al mismo tiempo sufren determinados retrocesos en la calidad de vida. Pero también es cierto que, junto a ese fenómeno de incremento exponencial del cáncer, se está produciendo un segundo fenómeno que es mucho más alentador, que es el fenómeno de la mayor supervivencia al cáncer. Ese fenómeno de la mayor supervivencia al cáncer, insisto, nos plantea unos nuevos retos que no son ya solo el reto de la curación, sino el reto de la reincorporación a la calidad de vida del paciente oncológico. Tan es así que hoy por hoy no podemos contemplar el problema de los pacientes oncológicos desde una perspectiva, lo decía al principio, exclusivamente sanitaria, sino que debemos hacerlo desde una perspectiva mucho más global, con otra serie de aspectos de naturaleza jurídica, de aspectos de naturaleza psicológica, aspectos de naturaleza social, aspectos que van a ser objeto de tratamiento en esta jornada y que yo voy a reducir exclusivamente, como es lógico, porque lo demás sería un atrevimiento por mi parte, a las cuestiones de naturaleza estrictamente jurídica. Miren ustedes, el problema del paciente oncológico es un problema específico que preocupa no solo en nuestro país. En el año 2022, por tanto no hace excesivo tiempo, el Parlamento Europeo aprobó una recomendación sobre las políticas que deben seguir los países en relación con los pacientes oncológicos, lo que demuestra que la preocupación por las distintas facetas que derivan de la enfermedad del cáncer es una preocupación que alcanza al conjunto de la Unión Europea. En este sentido, esa recomendación del año 2022 ponía de manifiesto la necesidad evidente de tratar de reducir el grado de mortalidad que se producía como consecuencia del cáncer, pero lo más importante, a mi juicio, es poner de relieve tres aspectos fundamentales que se establecían en esa recomendación. El primer aspecto era la necesidad de incorporar nuevas técnicas e innovaciones en los tratamientos médicos, de los que aquí se ha hablado y en los que efectivamente creo que los resultados están siendo visibles, precisamente en el incremento de esa tasa de supervivencia de los pacientes. En segundo lugar, en la necesidad que tiene el paciente oncológico, pero también los familiares del paciente oncológico, de contar con la asistencia tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista social y prestacional para que puedan reincorporarse a una vida normal una vez superada la enfermedad, teniendo en cuenta el mayor grado de supervivencia, de elevada supervivencia, no solo desde el punto de vista porcentual, sino también desde el punto de vista cuantitativo del tiempo que dura esa supervivencia, afortunadamente. Y en tercer término, un elemento que siempre está lógicamente presente en las decisiones de la Unión Europea, que es el coste económico que para el conjunto de los países tiene el tratamiento de las enfermedades oncológicas. Se afirma que dentro del gasto sanitario un gasto sumamente importante es el gasto que lleva al paciente oncológico. Pero siendo conscientes de esta realidad, que si quieren ustedes es un tanto descriptiva de cuáles son los problemas que se plantean en Europa respecto al paciente oncológico, a mí lo que me interesa destacar son dos aspectos de esa recomendación, uno de los cuales tiene una directa relación con lo que va a ser objeto de tratamiento en estas jornadas. En primer lugar, la recomendación pone un acento especial en un mensaje dirigido a todos los Estados miembros de la Unión Europea en relación con el principio de no discriminación de los pacientes oncológicos. Se trata, en definitiva, de que la enfermedad no contribuya a crear
una especie de exclusión de naturaleza social o de naturaleza laboral del paciente oncológico, tanto durante el tiempo que dure la enfermedad como, evidentemente, una vez que, afortunadamente, la enfermedad ha podido ser superada. Y el segundo aspecto destacable es el aspecto relativo al incremento de la calidad de vida. El incremento de la calidad de vida del paciente oncológico no solo durante el tiempo, insisto, de la enfermedad, sino también en tiempo posterior. Y aquí tengo que hacer referencia claramente a dos aspectos que aquí ya se han mencionado en relación con lo que serían el acceso a la salud reproductiva y el restablecimiento de la integridad estética. Los dos objetivos aparecen expresamente mencionados en la recomendación del Parlamento Europeo. De ahí la importancia de la celebración de jornadas como las que nos llevan. El tratamiento que se quiere dar desde el punto de vista jurídico, ético y social es un tratamiento global y omnicomprensivo, teniendo en cuenta esencialmente algo que también se ha dicho ya aquí, que es el impacto sociocultural que la enfermedad va a tener sobre los pacientes oncológicos. No se trata ya solo de abondar en esas técnicas que, como decía Diego, cada uno considera la más importante, la radioterapia, la quimioterapia o la cirugía, sino abondar en aspectos que probablemente hayan sido menos importantes, más descuidados, pero que siguen siendo absolutamente fundamentales, como son los aspectos psicológicos y sociales del paciente oncológico. Eso nos lleva a concluir que el problema del paciente es un problema que trasciende al problema puramente sanitario, convirtiéndose en un problema de carácter global que debe ser afrontado, por tanto, por todos los sectores desde la perspectiva social y, lógicamente, también desde la perspectiva jurídica. Partiendo de esta primera introducción y, por tanto, entendiendo que nada es ajeno al paciente oncológico y, por tanto, espero haber podido justificar para los incrédulos el hecho de mi presencia aquí esta mañana, que es independiente de que, en fin, a mí cuando Pilar me llama, pues yo siempre acudo obedientemente, ¿verdad, Pilar? Obedientemente, en fin, ya busca las fechas, hacemos a veces maravillas para poder estar aquí y no estar en este momento en el despacho del Tribunal Constitucional, donde miré inmediatamente, porque ya se pueden ustedes imaginar que tal como está la situación, esto no supone más que el ligero receso que les voy a asegurar a todos ustedes que supone para mí un auténtico relajo en relación con lo que me espera. Normalmente alguien suele decir que dictar una conferencia pública genera un cierto estrés. Yo les puedo asegurar a ustedes que en este momento estoy en modo zen en comparación como puedo estar en otras cuestiones. Por tanto, les agradezco enormemente que me permitan, en fin, aburrirles un rato en esta mañana, porque también tiene un efecto terapéutico para el que les está hablando, que no sufre esa enfermedad, afortunadamente, pero que sufre otras enfermedades que, desgraciadamente, en nuestro país parece que últimamente proliferan en exceso. Bien, una de mis primeras iniciativas, y probablemente de las iniciativas más importantes que se adoptaron desde el punto de vista legislativo en nuestro país, dentro de ese marco de la Recomendación Europea del año 2022, verán ustedes la coincidencia de las fechas, es lo que se ha venido a denominar el derecho al olvido oncológico. Esta es una cuestión sumamente importante porque tiene una trascendencia fundamental desde la perspectiva de la vida normal que pueden realizar los pacientes oncológicos. Se calcula aproximadamente que de los enfermos del cáncer, aproximadamente un 35%, afortunadamente, son supervivientes de largo plazo. Los supervivientes de largo plazo, desde la perspectiva jurídica, son aquellos que han superado la enfermedad en un plazo de 10 años o más, aproximadamente, teniendo en cuenta que ese plazo puede reducirse de acuerdo con los avances científicos, que son indudablemente imparables, a un plazo de 5 años. A partir de ahí estaríamos hablando de la posibilidad, insisto, de lo que llamaríamos un paciente de larga o un superviviente de larga duración. Como todos ustedes saben, el principio general en materia de contratación, perdonen ustedes y trataré de hacerlo lo más sencillo posible, en materia de contratación es la libertad de contratación.
Si ustedes van a contratar cualquier servicio de los que se prestan en la sociedad, ustedes tienen que llegar a un acuerdo con la persona con la que contratan, no solo en el hecho de contratar, sino también en qué condiciones van a contratar, cuáles son las cláusulas que van a introducir en el contrato. Es lo que se llama el principio, quédense ustedes con esto o no se queden si no quieren, el principio de autonomía de la voluntad y más claramente el principio de libertad de pactos. Pues bien, el principio de libertad de pactos conllevaba a que en determinadas ocasiones determinados servicios fueran restringidos o se produjera una auténtica discriminación para el paciente oncológico desde la perspectiva de que su enfermedad suponía un riesgo añadido a la contratación que se producía. Por ejemplo, claramente se establecía a la hora de la contratación de los seguros de vida. A la hora de contratar un seguro de vida, cuando uno llegaba ante la aseguradora y decía buenos días, ¿tiene usted alguna enfermedad? Sí, tengo cáncer, inmediatamente le invitaban a levantarse y retirarse por la puerta porque decían que el riesgo era excesivamente elevado. Y si ustedes querían contratar el seguro, lo que ocurría es que seguramente le saldría muchísimo más caro que le saldría a cualquier otra persona que no sufriera este tipo de enfermedad. No nos engañemos, a mayor riesgo, lo saben ustedes, cada uno tiene su seguro de coche y sabe perfectamente que cuando empieza a conducir las primas son más altas que cuando lleva mucho tiempo conduciendo, que cuando ha tenido muchos siniestros las primas son más altas que cuando no los ha tenido porque las aseguradoras funcionan en relación al riesgo que se produce. Pero también teníamos un segundo problema, y es que iban ustedes a pedir una hipoteca para poder adquirir la propiedad de un inmueble, el gran problema de la vivienda actualmente. Cuando ustedes acudían a un banco y el banco les preguntaba, les decía que iban a hacer ustedes una hipoteca, que ahora las hipotecas ya se hacen a 30 años, a 50 años, y hay algunas que yo creo que algunos están pagando incluso desde la ultratumba. Bueno, pues verán ustedes que, claro, cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es su esperanza de vida? Y dice, no, mi esperanza de vida no se sabe. ¿Por qué? Porque soy paciente oncológico. Bueno, pues mire usted, la hipoteca o no se la concedo, o se la concedo por un tiempo mucho más reducido, porque es en el que yo tengo una cierta seguridad de recuperar la inversión que he realizado. Creo que me están entendiendo ustedes lo que es la realidad. Claro, para eso existía una cuestión nuclear, y era, ¿tenía yo o tengo yo la obligación de declarar la existencia de mi enfermedad a la hora de efectuar la contratación? Punto número 1. Punto número 2. ¿Es posible que estas compañías puedan acceder a mis datos médicos, a mis datos clínicos, para poder saber cuál es mi historial a la hora de poder efectuar esa contratación? Segundo problema. Pues bien, tradicionalmente en nuestro país y en todos los países europeos, esto era una realidad intangible. Era necesario que al menos el paciente tuviera que hacer una declaración en un formulario que se le entregaba para declarar cuáles eran las enfermedades que padecía y, lógicamente, entre ellas la enfermedad oncológica. Más problemático era, a partir de un determinado momento, la posibilidad de acceso a las historias clínicas. Saben ustedes perfectamente que, esencialmente, a partir del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea del año 2006, por tanto ya lleva tiempo en vigor, que se trasladó a la Ley Española de Protección de Datos de 2018, los datos sanitarios se consideran datos especialmente sensibles. Así se considera, datos especialmente sensibles. ¿Qué significa esto? Significa que están sometidos a una protección especial. Si todos los datos personales están protegidos, los datos especialmente sensibles están especialmente protegidos. Claro, frente a esta situación reacciona la Unión Europea en el año 2022. Recuerden, resolución del Parlamento 2022. Como consecuencia de esa resolución se dicta esta directiva en relación con el denominado derecho al olvido oncológico, que da lugar a una norma en España que está vigente desde el año 2023, el Real Decreto Ley 5/2023. Es un Real Decreto para hacer en realidad dice el capítulo 2, efectivo el derecho al olvido oncológico. ¿Y qué hace esta ley?
Pues va a modificar dos leyes fundamentales. En primer lugar, modifica la ley de contratos de seguro y, en segundo lugar, modifica la ley de defensa de consumidores y usuarios. ¿En qué sentido? En el primer sentido, porque va a afirmar lo siguiente esta ley. El tomador de un seguro sobre la vida no está obligado, atiendan ustedes, a declarar si él o el asegurado han padecido cáncer una vez hayan transcurrido 5 años desde la finalización del tratamiento sin recaída posterior. Una vez transcurrido el plazo señalado, el asegurador, incluso aunque sepa la circunstancia de que ha sido un enfermo de cáncer por alguna noticia diferente, no podrá considerar nunca la existencia de estos antecedentes a efectos de la contratación del seguro, quedando prohibida toda discriminación o restricción a la contratación por este motivo. Por tanto, a partir de esta ley, todos aquellos que hayan superado un cáncer y haya transcurrido un plazo de 5 años no tienen obligación de declarar su situación y, en caso de ser conocida, las compañías aseguradoras no podrán en ningún caso realizar ningún tipo de acto discriminatorio que supondría la negativa a la firma del contrato de seguro o el incremento de las primas aseguradoras. Se vuelve a señalar así en la disposición adicional quinta, en tanto en cuanto dice que por esta razón no puede denegarse el acceso a la contratación, no pueden utilizarse procedimientos diferentes de los que se utilizan con cualquier otro ciudadano, ni se pueden imponer condiciones más gravosas. El segundo problema, les decía a ustedes, era el problema de la firma de las hipotecas y, por tanto, se modifica también la Ley General de Consumidores y Usuarios. Y esta ley viene a decir, ni más ni menos, que serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluya a una de las partes por haber padecido cáncer antes de la fecha de suscripción del contrato o negocio jurídico, una vez que hayan transcurrido, vuelven otra vez a la misma barrera, los 5 años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior. Vean ustedes cómo España ha utilizado dentro de la horquilla que le permitía la Unión Europea la horquilla más favorable al enfermo. Les decía a ustedes que la horquilla iba hasta de los 5 a los 10 años. España lo ha situado en la horquilla, en la parte inferior de la horquilla. Y además, las dos leyes prevén específicamente la posibilidad que, en virtud de la evolución de las evidencias científicas, estos plazos puedan ser objeto de revisión en cualquier momento. Lo que quiere decir que si, efectivamente, ustedes en su investigación, ustedes en su tratamiento, eso ya les corresponde a ustedes, no nos corresponde a los juristas, son capaces de reducir esta cuestión, la situación de los enfermos de cáncer será beneficiosa. A mí me parece que esto a algunos les podrá parecer una pequeñez, pero es un enorme paso, una enorme conquista desde el punto de vista jurídico para los pacientes oncológicos. A esto hay que unir algo que también se olvida, es un poco más dificultoso, pero quédense ustedes con ellos. Es lo que llamamos el derecho al olvido en general, o lo que yo llamaría más propiamente, porque lo van a entender ustedes perfectamente, el denominado derecho de supresión. El derecho de supresión. Artículo 17 del reglamento, artículo 19 de la ley española. ¿Qué significa esto? Significa que yo, transcurrido un determinado periodo de tiempo, los 5 años, puedo solicitar que desaparezcan de los registros públicos cualquier dato relativo a la enfermedad que he padecido. Que se suprima. ¿Cuándo no es posible el derecho de supresión? Cuando esos datos clínicos no sirven exclusivamente para que sean conocidos por terceras personas ajenos al tratamiento sanitario, sino que son datos que se están utilizando en la propia investigación clínica. Por tanto, el enfermo tiene la obligación de soportar que esos datos sirvan para una investigación que puede, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los pacientes que, desgraciadamente, puedan contraer la enfermedad con posterioridad. Pero, insisto, si no hay derecho de supresión, que es la mayor garantía, desaparece. Desaparece. Es como si ustedes tienen una noticia en Google, pueden pedir a Google
que haga desaparecer la noticia transcurrido un cierto tiempo. Ya les adelanto a ustedes que a Google hay que pedírselo a Estados Unidos y que la respuesta generalmente suele ser negativa, con lo cual está muy bien lo del derecho de supresión, pero cuando el derecho de supresión hay que ejercerlo en Wisconsin, pues la cosa es bastante más complicada. Y luego vayan ustedes a demandar a Google a Wisconsin, claro. Están ustedes casi todos pendientes de demandar en Wisconsin, ¿verdad? No demandan ustedes en Madrid como para demandar en Estados Unidos. Además, con un éxito tremendo, porque los tribunales estadounidenses tienen una visión sobre todas estas cosas un poco más peculiar que la nuestra. Esto del derecho de la privacidad en algunos países no se tiene tan en cuenta. Por tanto, desde ese punto de vista hay un avance. Un segundo problema que existe dentro del ámbito del cáncer es el problema de cuáles son los efectos laborales de la enfermedad del cáncer, que esta es una cuestión sumamente problemática. La enfermedad del cáncer, tanto durante su existencia como incluso con posterioridad de la enfermedad, pueden derivarse secuelas de carácter permanente. Puede superarse la enfermedad, pero puede dejarse secuelas. Yo, si digo alguna barbaridad científica, espero que ustedes me perdonen, yo lo suelto. Ya saben ustedes que la ignorancia es muy atrevida. Pues miren ustedes, yo soy muy atrevido, no voy a decir que sea muy ignorante, que eso ya lo dirán ustedes cuando termine. Bien, no hay ninguna prestación específica para un enfermo de cáncer. Hay prestaciones para enfermos, punto. Por tanto, no busquen ustedes en la legislación española prestaciones específicas para enfermos de cáncer, salvo en alguna convocatoria que pueda hacer servicios de salud de las comunidades autónomas dirigidos especialmente a un tipo de enfermo. Pero, con carácter general, la legislación española no contempla este tipo de ayudas. Hay tres situaciones diferentes que a veces no hace falta que cojan el teléfono, no se preocupen ustedes. Ha habido cosas peores. A mí me han llegado a poner música. Yo he dicho, digo, esto debe ser para animar el asunto. Y entonces, si alguno va a utilizar el teléfono, prefiero que lo hagan con música, y por lo menos hacemos un descansillo de relajo y seguimos en modo zen. ¿Les parece bien? Venga, pues fenómeno. Hay que distinguir entre incapacidades laborales, que son lo que conocemos como invalideces, que están protegidas por la Seguridad Social y que dan lugar a las correspondientes prestaciones, la situación de discapacidad, que no es lo mismo que invalidez o que incapacidad laboral, que es cuando el enfermo de cáncer, independientemente de su situación laboral, tiene limitaciones funcionales que le impiden realizar determinadas labores de la vida diaria, no solo de la vida profesional, sino también de la vida diaria. Y una tercera situación, que es la más grave, que es la situación de dependencia, en la cual no solo tienes la imposibilidad de realizarlo, sino que además necesitas la asistencia de una tercera persona para poder realizarlo. ¿Cuál es el problema del cáncer? Miren ustedes, desde el punto de vista de la protección de la seguridad social, el problema es que, yo no sé si ustedes saben que hay distintas contingencias protegidas. O lo que es lo mismo, uno puede estar en situación de invalidez derivado de un accidente de trabajo, de una enfermedad común o de una enfermedad profesional. Y dirán ustedes, ¿qué más da? Pues no da igual. ¿Por qué? Porque la protección es superior cuando se trata de contingencias que tienen que ver con el ámbito laboral. ¿Me entienden ustedes? Un enfermo con enfermedad profesional o que ha sufrido un accidente de trabajo tiene más protección que un enfermo que está en una enfermedad común. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Y el cáncer qué es? ¿El cáncer qué es? Y seguramente si preguntamos el cáncer qué es, la mayoría de los ciudadanos de este país contestarían: el cáncer es una enfermedad común. Si el cáncer es una enfermedad común, estaríamos afirmando que la protección de la seguridad social es una protección inferior a la que puede tener, por ejemplo, les voy a poner una enfermedad profesional muy conocida, la enfermedad, que además de los asturianos, en honor a Pilar, la silicosis de los mineros, por ejemplo. Claro, ¿se puede sostener que esto es así? Pues fíjense ustedes, les voy a dar un dato muy curioso, un dato que seguramente les va a sorprender a ustedes.
en un estudio realizado por la Unión Europea en materia de seguridad y salud en el trabajo para el periodo 2021-2027, por tanto es actual, estamos dentro de ese periodo, se calcula que el 52% de las muertes relacionadas por el trabajo se producen por cáncer. El 52%. Por delante del segundo elemento que produce la mortalidad, las enfermedades cardiovasculares, que se sitúan muy lejos, en el 24%. Por tanto, según este estudio, en materia de seguridad y salud laboral, el cáncer de origen laboral es la enfermedad que más muertes provoca entre personas menores de 65 años en la Unión Europea. Son datos de un estudio suficientemente serio como para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el problema? El problema es que el cáncer profesional tiene tres características que lo hacen especial. En primer lugar, suelen ser supuestos de multiexposición a determinados patógenos. Por tanto, no es uno solo el que influye, sino que son varios los que influyen, lo que hace difícil en ocasiones determinar cuál es el verdadero origen de la enfermedad. En segundo lugar, tendrán que convenir conmigo que el problema del cáncer profesional es que, desde el punto de vista de la sintomatología del paciente, es exactamente igual que el cáncer de una enfermedad que haya surgido por una enfermedad común. Y en tercer lugar, que a diferencia de lo que ocurre con el accidente de trabajo, que se produce y da lugar al daño inmediato en la salud del paciente, en el caso del cáncer profesional, en muchas ocasiones, es una enfermedad que se encuentra latente hasta que en un determinado momento aparece. Vean ustedes, por ejemplo, sin ir más lejos, qué es lo que ocurre con una enfermedad que desgraciadamente se descubrió demasiado tarde, como es la enfermedad provocada por la utilización del amianto en la construcción. Estamos viendo ahora cuáles son los efectos de haber utilizado aquella expresión que los más viejos conocíamos de Uralita bajo y nos parecía que era la maravilla del mundo, cuando resulta que desgraciadamente nos estaba matando. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Lo que ocurre en nuestro país es que el sistema de qué es una enfermedad profesional es un sistema listado. Y ahora les explico. El artículo 157 de la Ley de Seguridad Social nos dice que es una enfermedad profesional y nos dice que es una enfermedad contraída como consecuencia del trabajo. Vale, estupendo, fenomenal, no hay problema. Pero nos pone un segundo requisito, siempre que esté incluida en la lista de enfermedades profesionales. Y esa lista de enfermedades profesionales es una lista del año 2006. Una lista que solo se ha modificado una vez, por una enfermedad que es el llamado síndrome de Lardistil, que yo no sé si saben ustedes lo que es, pero es el síndrome que padecieron muchas mujeres valencianas que trataban con un determinado producto químico unas determinadas telas en la producción de tejidos en la Comunidad Valenciana. Ese síndrome de Lardistil es la única incorporación que ha habido desde el año 2006. Pero sí que es cierto que a nivel de la Unión Europea son conscientes de lo que está ocurriendo. Fíjense ustedes, ya en el año 90, fíjense ustedes, y posteriormente en el año 1997 se aprobó una resolución y un real decreto sobre la protección respecto de la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. En todo caso, como conclusión, decirles a ustedes que determinar en qué supuestos una enfermedad del cáncer es o no enfermedad profesional conlleva una necesaria investigación de cuál es el origen. Teniendo en cuenta, tengo que decirlo, que generalmente la seguridad social es poco proclive al reconocimiento de enfermedades profesionales que no estén claramente marcadas en el listado. Por tanto, vean ustedes cómo aquí tenemos todavía un reto pendiente en la legislación española. Damos pasos, pero todavía seguimos teniendo determinados problemas. Una tercera cuestión que quiero plantearles a ustedes, que plantea también problemas,
Es el problema de la incapacidad temporal de los trabajadores que están en situación de cáncer. Pilar, cuando me tengas que cortar, me cortas, porque yo sé lo que pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Yo es que en 5 minutos, bueno, 5 minutos. En 5 minutos no me da tiempo a nada, pero da, ¿eh? Entonces no sé. ¿Cuál es el problema de un trabajador que cuando se le da de alta, perfecto? Pero ¿cuánto dura una situación de incapacidad temporal en España? ¿Lo saben ustedes? Un máximo de 1 año y medio. En un enfermo de cáncer al 1 año y medio se ha producido la curación. Podemos entender que se ha producido la curación. En estas enfermedades de larga duración, la incapacidad temporal se nos queda corta. Y el problema es el siguiente. ¿Qué ocurre cuando termino mi situación de incapacidad temporal y no paso a una situación de incapacidad permanente? ¿Qué ocurre con mi trabajo? Pues que el empresario no me reincorpora. No me reincorpora. ¿Por qué? Porque sigo enfermo. Pero no soy inválido permanente. ¿Cuál es el gran problema? Que si en 2 años no he logrado mi recuperación absoluta según la legislación española, el empresario no tiene obligación de readmitirme. Lo que quiere decir que una curación tardía equivale a un paso por la oficina de empleo. ¿Nos hemos entendido? Pues este es un problema añadido a la cuestión del cáncer. Otro problema añadido... ¿Me das 7? 7. Vale. Otro problema añadido es algo que también sabrán ustedes mucho. Y es, miren ustedes, la gente normalmente cuando dice tengo cáncer, ¿qué es lo que hace? Decir, me voy a buscar el mejor tratamiento posible. Y el mejor tratamiento posible a lo mejor no está en los servicios públicos de salud. Y dice, hombre, yo tengo técnicas más avanzadas, me da más confianza, me han dicho que eso funciona muchísimo en el campo del derecho. En este país todo el mundo sabe de 2 cosas, de derecho y de medicina. Ustedes ya saben, están hablando. Ustedes les preguntan a alguien, ¿cuál es el nivel de resistencia de un material para construir un puente? Y nadie le dirá nada. Ahora, usted le dice, me duele la cabeza y habrá 3 diagnósticos inmediatos. No, es que yo voy a mi pueblo y dicen, hombre, ya has llegado. Dice, que no nos dan la pensión de jubilación, ¿qué hacemos? Digo, ya está, eso es un problema, ya saben. Pues tómate algo. ¿Qué vamos a hacer mientras lo vamos tramitando? Bueno, el problema es, ¿me tiene que reintegrar a mí los gastos la Seguridad Social por el tratamiento externo a mi tratamiento? Según la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley 16/2003, en el artículo 9, dice que solo se abonará por parte de la Seguridad Social los tratamientos hechos en la Seguridad Social, salvo, dice, en situaciones de riesgo vital o cuando se justifique que no pudieron ser utilizados aquellos medios de la Seguridad Social. Algo que dice también el artículo 17 de la Ley General de Sanidad. Por tanto, solo en los supuestos de urgencia vital. ¿Qué significa esto? ¿Que solo en los supuestos en que está en peligro la vida? No. El supuesto de urgencia vital es aquel supuesto en el que está en peligro la integridad física. Por tanto, la salud, aunque no conlleve el fallecimiento. Hay 3 supuestos muy curiosos que yo les voy a citar rápidamente. Primera condena, al servicio de Castilla y León, 50.000 euros. Cáncer de ovario. Va al servicio castellano, no voy a decirle el hospital, y le dicen, desahuciada, tratamientos paliativos. Se va a Pamplona y le dicen, esto se puede operar. Se vuelve a Castilla y León y dice, que me han dicho que se puede operar. A paliativos, que está desahuciada. Va y se opera, 55.000 euros a costa de la esta. Segundo supuesto, bastante específico, esto seguramente les sonará a ustedes. ¿Saben ustedes lo que es la TDM1? Que se llama trastuzumab emtamsina. Conchos. Y luego dicen que los juristas utilizamos latinajos. Pues anda que... échalo esto. Esto me han dicho que si eres capaz de decirlo de una sola vez, te aprueban toda la carrera. Bueno, pues aquí el problema que había es que esto, decían, sí, pero es que esto la Seguridad Social no lo paga. Y como no lo pagamos, dice, ya, pero es que es lo que me cura, sí, pero yo esto le voy a dar a usted otra cosa, dice, ya, pero lo que me va a dar no me cura. ¿Cómo lo hacemos? 55.000 euros.
a pagar. Y luego hay un caso muy curioso, que es de un hospital en el que le encuentran un cáncer de pulmón y le dicen que hay que operar inmediatamente y le dicen que tiene que esperar porque estamos en el mes de agosto y el cirujano se acaba de ir de vacaciones. Y entonces él dijo, pues mire usted, me voy a operar a la medicina privada, y le costó los dineros. Para que vean ustedes cuáles son los problemas que hay. Y termino ya. Otro gran problema que había en nuestro país es que cuando te ponías enfermo te echaban del trabajo. Te despedían. Te despedían. ¿Por qué? Porque había, atienden, he dicho había, quédense ustedes tranquilos. Otra cosa que hemos arreglado. Había dos supuestos de despido en el Estatuto de los Trabajadores, uno que era por faltas justificadas al trabajo siempre que superaran un determinado porcentaje. Normalmente a uno le despiden por faltas injustificadas, por no ir a trabajar porque no quiere. Pero cuando uno tenía faltas justificadas, por ejemplo, por enfermedad, cuando superaba un determinado nivel, se trataba, en definitiva, en principio, de combatir el absentismo laboral, lo que ocurría es que se podía despedir. Esa causa de despido en nuestro país ha desaparecido. Ha desaparecido. Y ha desaparecido porque hay una ley que es la Ley de Igualdad del año 2022, y aquí veo muchas mujeres, quédense con esa ley porque les favorece especialmente, la ley de 2022, pero que incorpora como causas de discriminación que no están contempladas en el artículo 14 de la Constitución, que es el que consagra el principio de igualdad, los problemas de enfermedad, los problemas de discapacidad, los problemas de dependencia, como elemento discriminatorio. Por tanto, a partir de ese momento, ningún empresario puede despedir por faltas justificadas de asistencia al trabajo, sea cual sea el número de las que se han producido. Y por último, había otra causa de despido, que era la ineptitud sobrevenida para el trabajo. O lo que es lo mismo, cuando un trabajador, como consecuencia de su enfermedad o una vez recuperado de su enfermedad como consecuencia de las secuelas, no podía desarrollar normalmente su trabajo. Pues bien, esto recientemente, muy reciente, está calentito en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 2/2025 de 29 de abril modifica este precepto, de tal manera que a partir de este momento solo se producirá el despido en aquellos casos en que el empresario acredite que no es posible mantener el puesto de trabajo del trabajador adaptándolo a sus circunstancias físicas derivadas de la enfermedad. Nuevo avance y nuevos avances que hay que reconocer para los incrédulos que se producen afortunadamente a virtud de la aplicación en nuestro país de las reglas antidiscriminación que imperan en el derecho de la Unión Europea. Espero no haberles aburrido mucho. Muchísimas gracias.